este día, dando gracias al Señor, en primer lugar por permitirnos estar aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, para pedir al Señor su dirección, su Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos ayude a entender esta mañana la porción pues que vamos a compartir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, que tú has preparado, Señor, has consagrado, Padre, para nosotros reunirnos como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Esta mañana, Padre, en primer lugar te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, toda transgresión que hayamos cometido, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, reconocemos también en ti, Señor, tu soberanía, Padre, tu misericordia, tu omnipotencia, omnipresencia, que eres un Dios justo, bueno, santo, 3 veces santo, Señor. Por lo cual, Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, tome el control, Señor, de esta mañana de nosotros para podernos ayudar a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través de este pasaje, Señor, que vamos a compartir de la carta del apóstol Pedro, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y para que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te pido también, Señor, en especial que seas tú, Señor, ayudándome esta mañana, Señor, tomando el control de todo lo que voy a decir, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Muchas veces, Señor, un instrumento inútil, Señor, pero Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por permitirme estar aquí delante de tus hijos, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos ahí, estamos en el capítulo 4. Y en esta mañana vamos a ver del versículo 5 al 9. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, de versículo 5 al 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta primera carta vamos a hacer un breve contexto, ¿no?, de lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4, porque ya la semana pasada nuestra hermana Rosario inició el capítulo 4. Esta primera carta del apóstol Pedro, sabemos que está escrita a un grupo de cristianos dispersos allá en esos tiempos por Asia Menor, ¿no?, que estaban experimentando, ¿qué cosa? Persecución, ¿no?, sufrimiento y persecución. Y ese es el tema principal de esta primera carta del apóstol Pedro, ¿no?, que es alentar a estos creyentes a que se mantengan firmes en su vida de fe, a vivir una vida santa a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos que puedan estar pasando cada uno de ellas, ¿no? Entonces, veníamos viendo en los primeros versículos de este capítulo 4 que si Cristo sufrió en la carne, fue con la intención de liberarnos, ¿no?, del pecado. Si Cristo sufrió en la carne, fue con la intención de liberarnos del pecado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Hacer lo mismo, ¿no? Si es necesario, sufrir para alejarnos del pecado. Si Cristo
ha venido a morir por nosotros. Para liberarnos del pecado, ahora a nosotros nos toca, pues, sufrir, ¿no? Para alejarnos del pecado, porque no es fácil, pues, hermano. Ya la hermana Rosario decía la semana pasada que no es fácil, pues, alejarse del pecado, ¿no? Pero Cristo ha venido para ello, ¿no? Para liberarnos del pecado. El apóstol Pedro nos está recordando, ¿no?, a los cristianos que el sufrimiento es una parte, es algo normal de la experiencia cristiana, hermanos. El sufrimiento, no lo tengamos, bueno, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿no? Pero es parte de la vida cristiana. Y el apóstol Pedro nos insta, ahí en los primeros versículos del capítulo 4, a adaptar la mentalidad de Cristo, quien sufrió voluntariamente por la justicia, ¿no? Como dice en el capítulo 2, versículo 21 de esta primera carta, ¿no? En el capítulo 2, versículo 21 de esta primera carta del apóstol Pedro, ¿qué dice? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Así dice el capítulo 2, versículo 21 de esta misma carta, ¿no? Entonces, aunque ese no fue el diseño original, ¿no?, de Dios, que suframos nosotros, pero bueno, así se dieron por la caída del hombre. Finalmente Dios promete en su palabra, ¿no?, que el sufrimiento y el dolor en la vida de un creyente Él lo va a usar con un propósito, ¿no? Él siempre el sufrimiento en la vida de un cristiano la va a usar con un propósito, ¿no? Y para que también esos propósitos se cumplan en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos estar dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas, estoy haciendo un contexto de los versículos anteriores que hemos visto la semana pasada, debemos estar dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas según la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos, ¿no? Ahora, por hacer la voluntad de Dios, vamos a sufrir, ¿no? Vamos a ser mal vistos, nos van a rechazar, nos van a odiar, así como lo hicieron con Jesús, ¿no? Por eso el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18, 19, Él mismo dice, ¿no? Si el mundo los aborrece a ustedes, ¿no?, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque si fueras del mundo, dice, el mundo los amaría. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, hermano. El mundo nos aborrece porque ya no pertenecemos al mundo, ¿no? Cristo nos ha elegido, nos ha llamado. Por eso ahora el mundo nos aborrece. Y si aborrecieron a Jesús, cuánto más a nosotros, ¿no? Pero también les dice Pedro, ¿no?, que ya es suficiente el tiempo que han pasado en estar viviendo, ¿no?, conforme le agradaba a los incrédulos, ¿no?, y que ahora debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Hermanos, aunque el pecado aún está presente en nuestras vidas, ¿no?, pero gracias a la obra de Cristo, el pecado, que decía nuestra hermana, ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Ya no se enseñorea sobre nosotros, ¿no? Si aún de repente hay pecado en nosotros, por ejemplo, de la mentira, ¿no?, nosotros luchamos contra eso para ya no mentir, ¿no? El pecado ya no nos tiene sujeto a que nosotros estemos mintiendo como lo hacíamos tal vez en otros tiempos, ¿no? Que la mentira era parte de nuestro vocabulario, ¿no? Todos mentíamos, porque hay personas así, ¿no?, que para sustentar una mentira, pues tienen que seguir mintiendo, y que son ellos esclavos del pecado, esclavos de esa mentira. Sin embargo, nosotros, ¿no?, por la obra de Cristo, ya el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Y bien es cierto, ¿no?, aún estamos en este cuerpo pecaminoso, pero ya el pecado ya no nos domina, ¿verdad? Por ejemplo, yo antes, ¿no?, los fines de semana era mi hobby, pues, jugar fútbol, ¿no? Y yo participaba mucho en campeonatos y todo. Y entonces, pero después de jugar fútbol, ¿no?, nos quedábamos a tomar, pues, ¿no? Yo después que el Señor, ¿no?, me convirtió, bueno, aún seguía yendo a jugar pelota, ¿no? Pero los amigos no me dejaban, pues, ¿no? Me decían, no, pero ¿cómo vas a irte? No tienes que quedarte. Y a veces yo me quedaba, pero no para tomar, sino para que no me digan nada, ¿no? Pero no tomaba, sí.
pero el deseo estaba ahí. Yo veía que el vaso pasaba y yo quería extender la mano, porque el pecado aún está en nosotros. Pero el pecado, ¿no? Como ya hemos sido la primera edad del pecado, el pecado ya no tenía control sobre mí, ¿no? Tal vez el deseo estaba, pero no se enseñoreaba sobre mi persona, y así estoy seguro que en muchos de nuestros hermanos también, cuando han sido convertidos, ¿no? Les puede haber sucedido lo mismo, ¿no? Entonces, aunque el pecado está presente aún en nuestras vidas, pero en la vida de un cristiano, gracias a la obra de Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Dios nos hizo libre. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 3 que ya hemos perdido demasiado tiempo en tantas cosas que hemos practicado. Y ahí dice varias cosas, ¿no? Embriaguez, orgías, disipación, concupiscencia, lascivias, abominables idolatrías. Pedro dice, no, ya perdiste demasiado tiempo, ¿no? Como para regresar nuevamente a ello, ¿no? Necesitas vivir por lo que eres ahora, por la nueva vida que nos ha dado Cristo, ¿no? Cristo nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, por hacer estas cosas, ¿no? Por ya no participar de los pecados que antes, ¿no? Éramos juntamente con los compañeros, amigos o vecinos, amigos con los que nosotros participábamos, en el versículo 4 nos va a decir que a ellos les va a parecer cosa extraña, ¿no? Que ahora nosotros no corramos como ellos mismos lo hacen, ese mismo desenfreno y disolución. A ellos les va a parecer extraño, ¿no? Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida de esa persona va a cambiar, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Cuando Cristo vino a mi vida, ¿no? Si bien es cierto, practicaba un deporte, pero ya el vicio que era después de jugar fútbol, ya no, ¿no? Entonces, tus antiguos compañeros, lo mismo que me sucedía a mí de pecado, van a empezar, ¿qué le pasó a este? ¿No? ¿Por qué ahora se comporta así? Antes compartía con nosotros y ahora no, apenas termina de jugar, se va, les va a parecer extraño, ¿no? Y pues nos van a decir todo tipo de cosas como me decían a mí, ¿no? Entonces, ¿quién no ha vivido así eso? ¿Quién no ha vivido tal vez esa experiencia? Creo que todos los que han querido seguir a Cristo han vivido algo así, ¿no? Que tu papá, que tu mamá, que tu amigo de toda la vida, que tu amigo de deporte, que tu amigo que era antes de juerga, ¿no? Tu compañero de trabajo, que no son cristianos, digan, ¿qué le pasó a este? ¿Qué bicho le picó? ¿No? Ahora es un aleluya cuando uno le dice que ya pues ya no compartimos ese tipo de pecado, ¿no? Y todos los calificativos que puedas haber escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque les parece extraño cómo vivimos ahora, ¿no? Que ya no participamos de las cosas que hacíamos antes. Ya no te rías de los chistes de doble sentido que siempre se cuentan, ¿no? En los centros de trabajo, sobre todo cuando estamos ahí en un mismo ambiente reunidos. Tú ya no te ríes de eso, te dicen, uy, qué aburrido se volvió este, ¿no? Así te tratan, ¿no? Ellos se van a sorprender cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ellos se van a sorprender cuando tú te niegas a seguir la corriente de este mundo. Pero no solo se van a sorprender, dice el texto, ¿no? En el último, versículo 4, el último dice que nos van a ultrajar. ¿Qué significa que nos van a ultrajar? Nos van a insultar, ¿no? ¿Por qué? Por querer hacer lo bueno. No, porque si haces lo malo, nadie te insulta por hacer lo malo. Al toque, por el contrario, te felicitan, ¿no? Te felicitan. Pero cuando haces lo bueno, vienen los insultos, ¿no? Vienen las burlas. El mundo, hermano, se ofende por lo que tú piensas. Por lo que tú piensas. Lo que ahora ellos llaman diversión, ahora tú ya no lo llamas diversión, tú lo llamas pecado, ¿no? Y eso les parece extraño a ellos. Lo que antes tú compartías y que para ti también era una diversión, ahora tú ya no dices, no, eso no es diversión, ese es pecado. Y eso les va a parecer extraño. Nuestros jóvenes nomás, ¿no? Que cuando están en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y dan un examen, ¿no? Algunos que no han estudiado, pues, ¿qué van a hacer? Lo más fácil, ¿no? De repente querer copiar. Pero nuestros jóvenes cristianos saben que tienen que hacer lo bueno y ellos no lo van a hacer. ¿Y qué les van a decir con sus compañeros? Ah, qué bueno, ¿no? ¿Tú has estudiado? No, te voy a decir que te crees. Te crees más que nosotros. Así le van a decir, ¿no? Y eso también va a llevar
a correr un peligro, ¿no? En que los jóvenes, y a nosotros también, para no pasar por ese momento de sufrimiento, de insulto, vamos a querer amoldarnos, ¿no? Bueno, pues ya, pues, para que no me insulten, ya voy a hacer también lo mismo que ellos. Y ahí es lo que dice Pedro, que nosotros no debemos hacer eso. Pedro escribe precisamente esto, para que nosotros, para que los cristianos a quien iba dirigido, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo lo que podían estar viviendo, ¿no? No retrocedieran o siguieran adelante, ¿no? Que no se amoldasen, ¿no? Pedro dice, ¿no? Que ya que está bueno de vivir según este mundo, llegó el momento de hacer la voluntad, aunque eso signifique ¿qué? Sufrir. ¿No? Aunque eso signifique sufrir, aunque nos insulten, aunque nos digan lo que nos digan, ¿no? Ahora sí, versículos 5 y 6 que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La palabra del Señor dice que un día todos nos vamos a presentar en un juicio, ¿no? Todos. Y ese juicio ya está cerca, ¿no? Entonces, nosotros no temamos en hacer lo correcto, aunque tengamos que sufrir. Porque dice aquí el texto que el juez cuando venga, ¿no? Va a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos, a los justos y a los injustos, o sea, todos vamos a pasar, no sé si acá habrá visita, que vengan por primera vez, pero todos vamos a pasar por ese juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, absolutamente todos. Y de manera particular, dice el versículo 5, de aquellos que se burlaron de nosotros, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 5. Pero ellos, refiriéndose a los que se burlaban de nosotros, a los que se burlan de nosotros por hacer lo bueno, dice, para ellos darán cuenta ¿a quién? Al que está preparado para jugar. ¿Quién es el que viene a jugar? Cristo, ¿no? ¿Y por qué nos insultan? ¿Por qué nos ultrajan? Simplemente porque deseamos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ellos van a dar cuenta de ello. Ellos van a dar cuenta de eso, ¿no? Van a estar delante, cara a cara, con el juez del universo. Ahora, no pensemos, hermanos, ¿no? Por eso preguntaba si alguna visita estaba acá. No pensemos que la muerte, ¿no?, les puede ayudar a estas personas a escaparse del juicio de Dios. Porque como ellos se burlaron, ¿no? Y de repente se han burlado de nosotros y han vivido ellos, ¿no?, burlando de nosotros, viviendo una vida pecaminosa, pero les ha ido bien, ¿no? Pero al final también han muerto, han fallecido, ¿no? No piensen que por haber muerto se han librado del juicio. No, dice aquí, ¿no?, que el juez regresará a juzgar a los vivos y a los muertos, aquellos que te persiguieron, aquellos que te maltrataron, simplemente por hacer la voluntad de Dios. Ellos darán cuenta a Cristo. Por esa razón, dice el versículo 6, predicamos el Evangelio porque se acerca el juicio. Ahora, acá el versículo 6 es un versículo algo complicado, hermanos, ¿no? Es algo complicado, yo no me quiero meter en mucho, pero dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, ¿no? Les digo que es algo complicado porque dice, ¿no?, ha sido predicado el Evangelio de los muertos, a los muertos, dice, ¿no? Ahora, pues yo he estado viendo, ¿no?, en varios pastores que han estado predicando esto, y bueno, dicen que no es que el Evangelio haya sido predicado a los muertos en sí, o sea, a los que ya han fallecido, ¿no? No se trata de eso, sino que les predicó a los que estaban vivos, según el contexto, a los que estaban vivos y ahora han muerto.
Y para poder entender un poquito de esto, tenemos que ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué estaba pasando en ese momento, ¿no?, cuando es escrito esta carta y se les es enviada a la iglesia en Tesalónica? Ellos pensaban que la venida del Señor era ya, era inminente, iba a suceder ya. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Para ellos, el Señor iba a regresar ya, mientras ellos estuvieran vivos. Esa era la creencia. Por eso ahí en el versículo 7 dice, ¿no?, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese era el pensamiento. Por eso Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese era el pensamiento que había en ese momento, ¿no?, de que el Señor iba a regresar ya, que su regreso era inminente. Y ese era el pensamiento de toda la iglesia. Veían el regreso del Señor como algo inmediato. Pero Jesús nunca dijo que iba a regresar inmediato, nunca dijo el día, solamente dijo que iba a venir como ladrón en la noche, pero no dijo qué noche, ni qué año, no dijo nada de eso, ¿no? Pero todos debemos estar preparados para la venida del Señor, ¿no? Pero para ellos era algo que iba a suceder ya. Entonces, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13? Dice, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasaba? Que ellos veían como inminente la venida del Señor y había gente que estaba muriendo, cristianos que estaban muriendo, hermanos en Cristo que se morían, producto de la persecución o tal vez de enfermedad, vejez. Y ellos se lamentaban diciendo, ¿no?, mi hermano se ha muerto. Pero si Cristo va a venir ya y solamente se va a ir los que están vivos, mi hermano que se ha muerto, ¿qué va a pasar con él? Ese era el temor de ellos, ¿no? Ellos pensaban, ya murió, ¿qué va a pasar con él? Esa era su preocupación. Por eso Pablo dice, no, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hermanos, el que ha recibido la palabra va a estar con Dios. El que ha recibido la palabra va a estar con Dios. Cristiano que ha recibido la palabra va a estar con Dios. Es más, la palabra dice que ellos van a resucitar primero, ¿no? Más adelante, en Tesalonicenses, mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos de más adelante, dice que ellos van a resucitar primero, ¿no?, para estar con el Señor antes que los que estén vivos en ese momento, ¿no? O sea, los que estén vivos en ese momento cuando venga el Señor, póngase que el Señor viene en este momento, ¿no? ¿Quiénes se van a ir primero con el Señor? Los que han muerto ya, ¿no? Ellos van a resucitar primero y se van a ir con el Señor. O sea, eso era lo que les estaban tratando de decir aquí en este libro, ¿no? Entonces, esa predicación a los muertos va a estos muertos cristianos que han recibido la palabra del Señor, pero que como estaban muertos, ellos tenían este temor de que no iban a irse con el Señor. Entonces, eso más o menos es la explicación de este texto a lo que yo he podido, ¿no?, ver, ¿no? Me perdona el Señor si estoy en un error, ¿no? Entonces la explicación va de los muertos, va de estos muertos cristianos que han recibido la palabra del Señor. Pero como estaban muertos, ellos tenían temor de que no iban a gozarse con el Señor. Entonces, esta es la explicación, ¿no? Entonces, no se puede predicar a los muertos, que nos quede bien claro, ¿no? A los que ya están muertos y no han recibido a Cristo en vida, una vez muerto, ya no se puede hacer nada por esa persona. No hay intercesión por los muertos, ¿no? El que está muerto en Cristo, ahí se queda, ¿no? Cuando ven el juicio, ya sabemos, los que han muerto en Cristo estarán a la derecha, ¿no?, y los que no, a la izquierda. Dice que unos resucitarán para vida eterna, el otro para juicio eterno, ¿no? Entonces, el que ha muerto sin Cristo, ese es irreversible. Por eso, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad nosotros de arrepentirnos, ¿no? Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro nos dice ahora, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué? Porque precisamente creían eso, ¿no? Que ya el Señor estaba y el Señor ya venía, ¿no?
Cuando la Biblia habla del fin de todas las cosas, cuando habla de los últimos tiempos, habla sobre ese momento, ¿no? Sobre ese evento que ocurrirá en el futuro, cuando regrese a la tierra nuestro Señor Jesús físicamente, visiblemente establecer que su reino sobre la tierra. Eso es lo que la Biblia dice a lo que se refiere cuando dice el fin de todas las cosas. Cuando Jesús finalmente retorne, lo dice también el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 8. Santiago capítulo 5, versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Ninguno de nosotros sabemos cuándo ocurrirá esto, ¿no? Pero la palabra del Señor nos insta a qué, a estar preparados para ese momento, ¿no? Hermano, la vida de un cristiano que ama y espera la venida de su Señor es una vida que no es pasiva. Por el contrario, es una vida que es activa, involucrándose activamente en las cosas de Dios, en las cosas que Dios nos encargó. ¿Y qué nos encargó, según el texto que estamos leyendo? Mientras venga el Señor, a que nosotros seamos sobrios, dice, en la oración. Que tenemos que orar, hermanos, ¿no? Tenemos que orar. Dice, sed pues, esta palabra sed pues, es una palabra que conecta lo que ha dicho anteriormente con lo que va a decir ahora, ¿no? Sed pues, dice, sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? Dominio propio. Tener la mente clara, libre de apuros y confusiones. Tener el juicio sano para estar listos para el regreso del Señor, sin influencia de bebidas o drogas intoxicantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio, ¿no? Ebrio, una persona ebria también puede ser una persona no solo ebrio cuando toma, sino ebrio espiritualmente. ¿Y cómo podemos embriagarnos espiritualmente? Pues cuando descuidamos nuestro tiempo de oración. Cuando descuidamos nuestro tiempo de oración nos intoxicamos con la basura que nos manda este mundo, por todos los medios, por todos lados. Cuando nosotros nos alejamos de la oración, el mundo nos contamina, el mundo nos embriaga, ¿no? Ya no tenemos una mente clara como lo que significa ser sobrio. Ya no tenemos un juicio sano, ¿no? Perdemos de vista lo espiritual. Cuando una persona descuida la vida de oración, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría, porque la oración nos ayuda a estar alerta, más sabiendo aún que el día se acerca. ¿Cuál día? Según el contexto, el día de la venida del Señor. Mientras más cerca esté ese día, hermanos, más necesidad tenemos de orar. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté libre de apuros y confusiones. Un pastor ponía un ejemplo, ¿no? ¿Por qué es necesario la oración? Decía él. Él ponía un ejemplo de unas películas de guerra, ¿no? Cuando ustedes ven los soldados, uno de ellos lleva una mochila, ¿no? Con una antena, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una radio, ¿no? ¿Y para qué usan la radio? ¿No? Cuando el jefe de ellos quiere comunicarse con uno que está más lejos, ¿no? Y que da la orden, que da todo, cómo tienen que moverse, por dónde tienen que atacar, ¿qué hace? Él agarra el teléfono y llama, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nosotros, dice, la oración es como ese teléfono, ¿no? Que necesitamos las instrucciones, ¿no? Del jefe de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesús, para saber qué cosa tenemos que hacer nosotros. Porque si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, pues nos vamos a meter en problemas. Pero a través de la oración recibimos las instrucciones, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos una guerra espiritual, ¿no? No es, como dice la palabra, que no es contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces necesitamos la ayuda de nuestro Señor y Él lo hace a través de la oración. Pero si nosotros descuidamos, sobre todo aquí, ¿no? Que es los martes, día de oración, en los tiempos también que tienen ahora
¿no? Los días lunes, miércoles y viernes, la oración en la mañana y también hay en la noche. Entonces, esos momentos tenemos que aprovechar para poder orar en un solo espíritu, ¿no? Ahora, mira, no, pero hermano, yo también lo hago en mi casa. Sí, pero en nuestra casa hay mucha distracción, ¿verdad? De repente tú quieres ponerte a orar, te metes a tu cuarto y te pones de rodillas, te tocan la puerta, mamá, esto, mamá, lo otro, o viene tu esposo a que la atiendas, qué sé yo, o viene la vecina con la última noticia y te distrae, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que va a contaminar nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestra mente tiene que estar libre de apuros y confusiones. La mente debe rechazar la tentación de verse influenciada por los tóxicos espirituales de este mundo. Pero también Pedro nos dice que cada vez que se acerca la venida de nuestro Señor, debemos dedicar tiempo a la oración, pero también tiempo a mostrarnos, dice en el versículo 8, amor fraternal, ¿no? Versículo 8 dice, y ante todo, o sea, es una prioridad, ¿no? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pedro está hablando aquí sobre las relaciones interpersonales en el mundo o aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. Está hablando aquí a la iglesia, ¿no? Como creyentes, hermanos, reflejamos el amor de Dios. ¿Cómo? Perdonándonos los unos a los otros. Por eso Jesús dijo en ese pasaje conocido, ¿no?, de Juan capítulo 13, 34 y 35, dice, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento, dice, no dice un consejo, tómenos si desean, no dice un mandamiento, un mandato, una orden de parte del Señor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden de parte del Señor? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Como yo quiero? No, dice como yo es amado, ¿no? Que también dice, os améis unos a otros, ¿no? Y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. En 1 Corintios también nos dice que el amor, en el capítulo 13, ¿no?, que habla del amor, dice que el amor no guarda rencor. Cuando nos amamos unos a otros, hermanos, cuando verdaderamente obedecemos este mandamiento de parte del Señor, estamos dispuestos a perdonarnos. ¿Por qué? Porque ahí dice en el texto, ¿no?, en el versículo 8 dice que el amor cubre, ¿no?, la multitud de pecados. El amor también cubre multitud de pecados, amados. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa cubrir? ¿Que vamos a solapar los pecados de los hermanos? No, eso no está diciendo, ¿no? Está diciendo que el amor también cubre una multitud de pecados, que no divulga el pecado de los demás. En ese sentido nosotros actuamos con prudencia y maduración. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15 y 17, nos instruye sobre la manera apropiada que nosotros debemos confrontar cuando un hermano peca. No dice que tenemos que taparle, solaparle, no decirle nada. No, dice ahí, ¿no? Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, dice, esto es lo que debemos hacer si nosotros vemos que un hermano, ¿no?, está pecando. Nosotros sabemos, nosotros tenemos que hacernos de la vista gorda. Según acá el texto dice, no, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que nos dice Mateo. Pero el apóstol Santiago también nos habla acerca de esto, ¿no? En Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. También nos habla de, dice, hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, que el amor cubra una multitud de pecados no significa que nosotros vamos a dejar pasar por alto el pecado de un hermano, hacernos de la vista gorda, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Por malentender el amor al prójimo. No, yo no le digo nada porque de repente lo hiero, ¿no? No va a decir que no tengo amor por él, al contrario. Si tú no le dices nada, tú ves que está pecando y tú no le dices nada, eso no es muestra de amor. Por el contrario, es muestra de desamor, que no, tú no le tienes amor, que tú estás queriendo que él se pierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos enteramos que como padre o como madre, uno de ellos está abusando de su hijo, un abuso infantil, y nosotros no decimos nada, ¿no? Porque podríamos encubrirlo, ¿no? Eso no está bien, como les digo, ¿no? Eso no es muestra de amor, por el contrario, es muestra de desamor, ¿no? Porque el amor sería proteger al niño, ¿no? Y a la víctima también por lo que él está haciendo, ¿no? Y también para esforzarnos a prevenir futuras consecuencias de lo que él está haciendo. O sea, no hacerle ver que lo que está haciendo es un pecado, que lo que está haciendo está mal, no es mostrarle amor, por el contrario, es mostrarle desamor, ¿no? Que no le tenemos amor a esa persona por lo que está haciendo. Entonces, encubrir el pecado significa perdonar, y el perdón está relacionado con el amor. ¿Y quién es el mejor ejemplo de amor que nosotros tenemos? Jesús, ¿no? La oración de Jesús en la cruz, la primera palabra, Padre, perdónanos. Con esa palabra, ¿no? Padre, perdónanos, Él lo dice todo, ¿no? El hecho de que Jesús cargara con nuestros pecados fue un innegable acto de amor, ¿no? En Juan capítulo 4, versículo 10 dice, no, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? De hecho, Jesús no simplemente nos cubrió nuestros pecados, sino que Él los eliminó por completo, como dice en el libro de Hebreos, ¿no? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12 al 14, dice, Hebreos 10, versículo 12 al 14, dice, hablando de Cristo, ¿no? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, Cristo no solamente cubrió nuestros pecados, sino que Él los eliminó por completo. Y otra muestra de amor que nos dice Pedro que nosotros debemos practicar, ¿no? Mientras Cristo viene, es, versículo 9, el hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El hospedado, o sea, el hospedaje, hermano, es un amor práctico que se practica en situaciones reales, ¿no? En el mundo antiguo, no es como ahora, ¿no? En el mundo antiguo no había, pues, para los viajeros hoteles, ¿no? No era fácil, ¿no? Había, si ustedes han visto las películas de tiempos atrás, ¿no? Donde los hospedajes, cuando una persona llegaba, el hospedaje era una cantina, un sitio de mala muerte, habían ladrones, pues era un hospedaje, ¿no? Entonces, pero en el mundo antiguo había mucha población flotante por todas partes, ¿no? Más aún cristianos que iban de un lugar a otro, ¿por qué? Porque estaban siendo perseguidos, ¿no? Recuerden que muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución. Ellos salieron huyendo, salieron escapando. Y había mucha gente así, dando vueltas, ¿no? Y que buscaba un lugar seguro donde vivir, donde establecerse con su familia, moviéndose de un lugar a otro. Entonces, este amor hospitalario que pide aquí Pedro es un amor que le abre las puertas de su casa, no necesariamente
a alguien conocido, de alguien que conoce, porque bueno, ¿no? Si alguien viene a visitarme y lo conozco, le abro la puerta fácilmente, ¿no? Pasa. Oye, me voy a quedar unos días, ya bueno, acomódate. Pero, ¿y si no lo conozco? Si no lo conozco, más difícil, ¿no? Si vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que abrieron sus casas para otras personas. Podemos ver a Jesús, ¿no? Jesús iba frecuentemente a Jerusalén, pero no se quedaba en Jerusalén, se quedaba en Betania, en la casa de ¿quién? En la casa de Marta, María y de Lázaro. Esta familia le había abierto la puerta a Jesús, ¿no? La puerta de su casa, eran hospitaleros con Jesús. Entonces, hermanos, este asunto de abrir las puertas de tu hogar es una expresión de amor, sobre todo en ese tiempo donde hay mucha gente que está moviéndose por la inseguridad, ¿no? Y por un montón de cosas, por ejemplo, ¿no? En esa última guerra de Ucrania, ¿no? Donde todo un montón de gente estaba siendo desplazada, ¿no? Y países que tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos de los hermanos venezolanos que están por todo lugar, ¿no? Por todo país, ¿no? Muchos de ellos también cristianos. Entonces, eso mismo ocurrió en este tiempo que está escribiendo Pedro, ¿no? Tiempo atrás ocurrió precisamente con los cristianos que estaban siendo desplazados a otros lugares y necesitaban dónde quedarse. Por eso Pedro les dice a ellos, ¿no? Ustedes tienen que practicar el hospedar, ¿no? Pero dice que cuando hospedes, que dice la parte final, lo hagas que sin murmuraciones, ¿no? Pedro dice, ¿no? Que cuando hospedes a alguien lo hagas sin murmuraciones. Entonces, tú puedes invitar a alguien a tu casa, ¿no? De repente no, el Señor toca tu corazón y tú invitas a tu casa, lo hospedas en tu casa, pero luego que se va, ¿no? Vas a comenzar a criticarlo. Y eso es lo que está diciendo aquí que no debemos hacer. Vas a comenzar a criticarlo, ¿no? Uy, no había cuando se vaya, se comía toda la comida, todo dejaba regado, cuando se bañaba no secaba el baño, ya ni más hospeda a nadie. El Señor conoce nuestro corazón y bueno, y el mío también, y podemos pensar así, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Que si tú tienes amor, el amor que Dios ha puesto en nosotros, tú hospedes, bueno, pues, y si el que ha recibido hace eso, bueno, que eso no te quite ese amor por hacerlo con otra persona, ¿no? Entonces Dios conoce nuestra reacción, es por eso que Pedro dice, hazlo sin murmuraciones, es porque probablemente vamos a murmurar, ¿no? Porque existe la posibilidad, pues, de que el que ha sido hospedado, abuse de nosotros, ¿no? Se aproveche de que lo has invitado a tu casa, pero aún así debemos demostrar que somos hospedadores por amor a Dios, ¿no? Por amor a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo, porque Dios nos pide que mientras Él venga, nosotros tenemos que practicar las cosas que hemos mencionado, ¿no? La oración, el practicar el amor fraternal unos con otros y el hospedaje, y más adelante también va a ser el servicio, ¿no? Entonces, para terminar ya. Entonces, todos los que ahora se burlan de nosotros, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, en su momento ellos darán cuenta de sus actos ante Dios. A nosotros nos toca nada más hacer la voluntad de Dios, así tengamos que sufrir. Así tengamos que sufrir, hermano. Es mejor sufrir por hacer lo bueno que sufrir por hacer lo malo. Es mejor, hermano, aunque antes dije, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero es mejor sufrir por hacer lo bueno que sufrir por hacer lo malo. Segundo, debemos tener presente, hermanos, que la segunda venida de nuestro Señor Jesús está próximo a suceder, ¿no? Y que mientras tanto debemos dedicarnos a hacer las cosas que Él nos ha pedido que hagamos, como el dedicarnos a la oración ferviente, no permitiendo que nuestra mente sea contaminada con las cosas del mundo y que nos hacen que nosotros quitemos la mirada de las cosas espirituales. Eso los quita, ¿no? Que nosotros nos distraemos con las cosas de este mundo, nos hace quitar la mirada de las cosas espirituales. Más estamos pensando aquí, ¿no? Ay, mi trabajo, mis cosas, ¿no? Todo. Y nos olvidamos
de las cosas espirituales, que nosotros estamos aquí de pasada nomás, ¿no? No somos de este mundo, ¿no? Nuestra nacionalidad es, dice, celestial, ¿no? Tercero, debemos mostrar amor por nuestros hermanos, perdonarnos unos a otros, por las ofensas o pecados que podamos cometer contra ellos, ¿no? Sabiendo que Dios nos ha amado y nos ha perdonado a cada uno de nosotros, y que de la misma manera nosotros debemos actuar con los que nos ofenden, ¿no? No debemos ser rencorosos. Aquí de repente no hay, pero puede haber en lugares, en iglesias, que te dicen saluda a los hermanos. No lo dicen, ¿no? Pero le dicen de costadito nomás, ¿no? Y no es así, hermanos. Si nosotros hemos tenido algún problema, algo con un hermano, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, que lo hemos ofendido, que hemos vivido antes de conocer a Cristo, totalmente ofendiéndole a Él, ¿no? Enemistados con Él, peleados con Él, vivíamos una vida totalmente corrupta. Sin embargo, Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. De la misma manera, nosotros también tenemos que perdonar si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha hecho algo, ¿no? Cada uno de nosotros podemos analizar ello, ¿no? Y también que una manera de mostrar amor, ¿no?, es siendo buenos hospedadores, usando los recursos que Dios nos ha dado, porque todo le pertenece a Dios. De repente yo tengo no recursos para poder ayudar, para poder hospedar a una persona, entonces lo hago, ¿no?, por este hermano, ya sea en necesidad o porque esté pues de tránsito por aquí, ¿no? Si tengo la posibilidad, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, ¿no?, para poder yo ayudar, lo hago, pues, hermano, lo hago, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, practicar mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Por eso decíamos que la vida de un cristiano no es una vida pasiva. Ah, viene el Señor, entonces pues nos sentamos y estamos con el reloj esperando, ¿no? ¿A qué hora viene el Señor? ¿A qué hora viene el Señor? No, tenemos que ser una vida activa, no pasiva, activa, practicando lo que el Señor nos ha encargado, ¿no? Y como decía ayer en la capacitación que recibimos, ¿no?, que decía, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, obedezca. Si han oído, van a obedecer, ¿no? Practicar el amor fraternal, ser un buen hospedador, orar mucho, hermanos, ¿no?, para estar en contacto con el Señor, en comunión con el Señor, para no hacer las cosas por mi voluntad, sino guiado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por permitirnos compartir este pasaje de tu palabra, Señor, en la cual, Señor, nos recuerda, Señor, que tu venida está próxima, Señor. No sabemos cuándo, Señor, pero nos pide, Señor, que nosotros debemos estar preparados para ese momento, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos a poder cumplir, Señor, lo que tú nos demandas, Señor, que debemos estar orando, mostrándonos amor unos a los otros como tú lo mostraste para con nosotros, Señor. Mostrando el amor fraternal, bendito Dios, siendo buenos hospedadores, Señor, ayudando a los que necesitan, ayudando, Señor, al que, pues, de repente está pasando alguna necesidad, Señor, y nosotros tenemos recursos para hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser desprendidos, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor. Y como decíamos al final, Señor, y tú mismo lo dices, Señor, el que tiene oídos, oiga. Y ayúdanos, Señor, a poder obedecerte. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos.